Federico Mayor Zaragoza y vamos a explicaros cómo funciona nuestro cerebro por dentro. ¡Dentro vídeo! El cerebro humano es el centro del sistema nervioso y forma el sistema central junto con la médula espinal. Es un órgano muy complejo y realiza importantes funciones vitales. Se encuentra protegido por el cráneo y tiene la misma estructura general que el cerebro de otros mamíferos. Aunque las capacidades del cerebro humano superan notablemente las del cerebro de cualquier otra especie, los seres humanos comparten con los animales más primitivos algunas características básicas, como la respiración, la alimentación y el sueño. La parte del cerebro que se encarga de estas funciones es el núcleo central. Al núcleo central o tronco encefálico se le llama también cerebro primitivo, ya que su evolución se remonta a unos 500 millones de años a estructuras primitivas que se hallan en especies humanas. También es llamado complejo R, debido a que ya nuestros antepasados reptilianos lo poseían. El núcleo central controla los actos involuntarios y las acciones más primitivas. Está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia, la formación reticular, el cerebelo, el mesencéfalo, el hipotálamo y el tálamo. El bulbo raquídeo, señalado en la imagen con el número 6, conecta la médula espinal con el resto del encéfalo y controla funciones vitales como el funcionamiento del aparato cardiovascular, la respiración o las funciones gastrointestinales. La protuberancia o puente troncoencefálico, con el número 5, es un abultamiento del tronco encefálico a la altura del cerebelo y participa en la transmisión de información entre el cerebelo y la corteza cerebral. Conecta el mesencéfalo y el bulbo raquídeo con los hemisferios del cerebro o el cerebelo. La formación reticular, señalada con el número 7, es una de las partes más antiguas del cerebro y consiste en más de 100 pequeñas redes neuronales, cada una con sus funciones, que inicia en la parte inferior del tronco encefálico y se extiende hasta el tálamo. Se encarga de los ciclos circadianos de sueño y vigilia, el control cardiovascular, la modulación del dolor o el desencadenamiento del vómito. El cerebelo, con el número 8, se encuentra en la parte posterior del tronco encefálico y se encarga de la coordinación muscular y otros movimientos involuntarios, del mantenimiento de la postura, el aprendizaje motor y el equilibrio. También tiene conexiones directas con la parte frontal de la corteza cerebral, relacionadas con el lenguaje, la planificación y el razonamiento. Por otro lado, el mesencéfalo, o también llamado cerebro medio con el número 4, se encarga de conducir impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente troncoencefálico y los impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo. El tálamo está ubicado dentro de los hemisferios de la corteza cerebral y transmite la información proveniente de los receptores sensoriales hacia la corteza. Los estímulos dirigidos a la corteza cerebral se filtran en él y en él se decide si terminan o si siguen su camino. Esto último solo ocurre cuando se considera que son realmente importantes. Por último, el tálamo, con el número 3, es la región del cerebro más importante para la coordinación de conductas esenciales. Regula la liberación de hormonas de la hipófisis, mantiene la temperatura corporal y organiza conductas como la alimentación, ingesta de líquidos, la conducta sexual y la agresión. Conecta con la hipófisis a través del tallo hipofisiario, mediante el cual le envía la información necesaria para la secreción de hormonas en determinados momentos. Alrededor del núcleo central del cerebro se encuentra el sistema límbico. Este consiste en una serie de estructuras que controlan de forma adicional algunas de las conductas instintivas reguladas por el hipotálamo y el tronco encefálico. Gran parte de las respuestas hormonales que el cuerpo genera se inician en este área. El miedo, la felicidad o la rabia, así como todos los estados emocionales, los instintos sexuales o la personalidad, tienen su principal base neurológica en esta red de neuronas. Está formado por partes del tálamo, hipotálamo, por el hipocampo, la amígdala, la glándula pineal y los ganglios basales. El tálamo, que puede percibir el dolor, aunque no localizarlo con precisión, y procesa todas las señales procedentes del entorno. El hipotálamo, como ya mencionamos antes, es una glándula endocrina que actúa unida a la hipófisis y que participa en la liberación de numerosas hormonas reguladas del sistema nervioso autónomo. Y tiene varias funciones importantes, incluida el control del apetito, los patrones del sueño, la regulación de la temperatura corporal y la conducta sexual y la respuesta a la ansiedad. El hipocampo tiene un papel muy importante en el almacenamiento de recuerdos episódicos ligados a acontecimientos vitales.
Parece ser que el hipocampo coge toda la información que proviene de los sentidos y la asocia con una cosa, persona, lugar, etc. Por tanto, usamos lo que ya sabemos para comprender lo que aún no sabemos. La amígdala es la responsable de la creación de experiencias con recuerdos emocionales asociados, del procesamiento de la información vital durante el aprendizaje y de la codificación de los recuerdos a largo plazo. Sería también responsable de la generación de emociones primarias, como la agresividad, la alegría, la tristeza y el miedo, correspondientes a estímulos externos y a pensamientos internos. Alerta al cuerpo en las situaciones que exigen supervivencia. Almacena también recuerdos emocionales potencialmente peligrosos como un sistema de prevención futuro. La amígdala tiende a estar muy activada en personas más nerviosas y también en situaciones de máximo estrés. Glándula pineal. Regula químicamente los niveles de sueño y los ritmos cíclicos de procreación y apareamiento. Produce la serotonina y la melatonina. Los ganglios basales son otra estructura relacionada con el sistema límbico, aunque no forman estrictamente parte de él. Asocian los pensamientos y sensaciones con las asociaciones físicas, permitiendo que el aprendizaje se automatice. Permiten también controlar los impulsos y la ansiedad. En algunas personas estos ganglios son hiperactivos y provocan que la persona se sienta preocupada y ansiosa sin motivo aparente. El cerebro está más desarrollado en los humanos que cualquier otro organismo. La capa externa se denomina corteza cerebral o córtex. Cada uno de los sistemas sensoriales envía información a áreas específicas de la corteza. Las respuestas motoras se controlan por una de las áreas del córtex. El resto de la corteza consiste en áreas de asociación que ocupan la mayor parte de la corteza en los humanos y participan en la memoria, el pensamiento y el lenguaje. El cerebro está compuesto de dos hemisferios, derecho e izquierdo, que están conectados entre sí por medio del cuerpo calloso. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la parte verbal, la expresión oral, el habla, la comprensión del lenguaje y otras funciones como capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. Por otro lado, el hemisferio derecho está relacionado con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubica la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. A su vez, cada hemisferio está dividido en 4 lóbulos, amplias regiones de la corteza cerebral que desempeñan diversas funciones. Estos lóbulos son: lóbulo frontal, ubicado detrás de la frente, se encarga de gran parte del pensamiento complejo, controla varias funciones como la resolución de problemas, pensamiento creativo, juicio, intelecto, atención, comportamiento, reacciones físicas, pensamientos abstractos, movimientos coordinados, músculos coordinados y personalidad. Lóbulo parietal, localizado en la parte trasera superior del lóbulo frontal, alberga la corteza sensitiva y a la corteza motora. Este lóbulo se centra en el movimiento, cálculo, orientación y ciertos tipos de reconocimiento. Si se produce una lesión en esta zona, se pueden tener impedimentos para hacer tareas sencillas cotidianas. Lóbulo temporal, situado detrás de cada sien, alberga la corteza auditiva y se encarga de la comprensión del lenguaje. Asimismo, interviene en la memoria y en las emociones. Por último, el lóbulo occipital está en la parte posterior de la cabeza, controla la corteza visual, que procesa lo que vemos. Una lesión en esta zona puede provocar dificultades para leer. Bueno, pues con esto acabamos nuestro vídeo Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. ¡Adiós!